tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y estamos en Libre Opinión. Me acompaña mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, auditorio, panel. Buenas tardes. Esta tarde nos acompañan algunos invitados, de los cuales dos ya han llegado y vamos a iniciar el programa con ellos. Y me refiero al licenciado Humberto Parra, quien viene en esta ocasión como director, como propietario de una escuela particular, de primaria, kinder hasta universidad, y quien nos va a dar un punto de vista sobre el tema del Akamoto. Bienvenido, Humberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, TV Acapulco, muy buenas tardes a todo el auditorio, muy buenas tardes, Oscar, Mauricio, doctor, muy buenas tardes a todos. Gracias. También nos acompaña el sociólogo, quien tiene una maestría, Oscar Basabe. Sí. Bienvenido y buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a los compañeros panelistas. Bien, muchas gracias. Cuando tengamos la oportunidad de responder, nuestras cámaras son la que tenemos enfrente para que el público nos vea, que le hablamos al público. Bien, vamos a iniciar. Este es, de hecho, el segundo programa que hacemos sobre el Akamoto. No vamos a entrar en los detalles de lo que sucedió en el Akamoto, porque es algo que fue público, notorio, trascendió en todos los estratos y en todos los niveles y se publicó a suficiencia. Entonces, ya sabemos nosotros de lo que se trata. Lo que quisiéramos aquí es entender qué es lo que pasó en el Akamoto, por qué pasó. ¿Y qué es la consecuencia que nos deja como sociedad el haber tenido un evento como este, organizado por gente que no sabemos, autorizado por quienes tuvieron la facultad de autorizar, que en este caso es la autoridad municipal, y en cierto modo también con algo de interés de la autoridad estatal y de la autoridad federal, porque supuestamente tenemos Policía Federal en Acapulco como apoyo para la prevención del delito y para combatir el delito, y sin embargo lo que vimos fue a muchos delincuentes en moto delinquiendo en la total impunidad. Oscar, por favor. Bueno, lo que vimos es un reflejo de lo que ha estado ocurriendo en Acapulco desde hace mucho tiempo. Una autoridad completamente rebasada, porque no solamente durante la Akamoto, sino durante todo el tiempo ha estado omisa a acciones de delitos. No hay una prevención del delito de la policía, no hay acciones que realicen por el bien de la seguridad, todo ahí están siendo omisos. Hablo, por ejemplo, hay retenes que no sé cuál sea su función, porque cuando te detienen no te saben explicar o te detienen. Y entonces todo esto se ve en una concentración masiva de motociclistas que parece que fueron llamados solamente por la idea de que tal fecha es la realización del Akamoto, pero es la ausencia total de autoridad, no solo ese día, no solo esos 2 días, sino la ausencia total de seguridad, de policía, de autoridad, en todo el tiempo en Acapulco. No hay una prevención del delito, no hay disuasión, la policía solamente está deteniendo vehículos en retenes para extorsionarlo por cualquier cosa, que ni siquiera ellos saben, me detienen por las placas, pero no es asunto de ellos, es asunto del gobierno del estado. Luego cuando te detienen por otra cosa. En fin, es bastante curioso. En estos casos que no traían cascos, que no traían todo el equipo de protección que se requiere para un motociclista y para viajar en ese tipo de motos, que necesitan protector del torso, casco, guantes, rodilleras, etcétera. Veíamos plenamente desnudos, y no es una cuestión moral en este caso, sino hay una necesidad de usar. Por eso los hechos de sangre que vimos con los accidentes fue producto de esta falta de protección de los propios motociclistas. Entonces, como no hay nadie que haga valer la autoridad,
y esto no es solamente ese día, pues atrajo a toda clase de personas a esa actividad, ¿no? Organizado o no, el asunto está de que la autoridad municipal brilló completamente por su ausencia. Okay. Esa sería mi opinión. El día de hoy precisamente escuchaba yo al alcalde Evodio Velázquez decir que pues él había prometido dentro de sus planes de trabajo como alcalde el mejorar el turismo y la seguridad, pero lo del turismo ya lo había logrado, y había logrado que vinieran los cruceros cuando fue una acción concertada con el gobierno del estado. Ya había logrado que viniera más turismo de la Ciudad de México, que Acapulco volviese a estar con una ocupación significativa en los 3 Acapulcos, ¿verdad? Como han dividido Acapulco. Pero tampoco ha sido una acción unilateral del gobierno municipal, o sea, es saludar con sombrero ajeno. Y lo más importante, lo que constitucionalmente sí lo hace responsable, que es la seguridad, eso es lo que él mismo reconoce que no ha podido cumplir. Pero bueno, ese es el análisis que el mismo alcalde reconoce hoy mismo en los medios de comunicación. Pero volviendo a nuestro tema, que es el Akamoto, desde el punto de vista de una persona dedicada a promover la cultura y la enseñanza de los niños, a formar a las nuevas generaciones desde una escuela particular como es la tuya, Humberto, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista sobre los hechos y sobre todo cuáles han sido las consecuencias que has logrado percibir en esos niños después del atropello que sufrimos todos como ciudadanos? Te agradezco la invitación, doctor, y a todo tu auditorio. Mira, lo que decía el sociólogo es cierto. Mientras haya una impunidad total, una ausencia de derecho y una ausencia de autoridad, es cierto que había elementos de gendarmería, pero que no podían ellos intervenir. Es cierto lo que dice la autoridad municipal, rebasaron los límites. Se esperaban 4,000 motociclistas y que llegaron 10,000. Mencionabas hace un momento una derrama de 815 millones de pesos, los cuales son los que señala la autoridad, pero nunca se ven reflejados en mejoras para Acapulco. Nunca se ven reflejados para el propio sector empresarial, el sector restaurantero. Lo único que se pudo ver en el famoso Akamoto fue la ausencia de seguridad, la ausencia de autoridad. Sí vimos un desastre total, sí vimos gente que ni siquiera cumplía con sus trajes, sin cascos, muchos lesionados, hubo muchos lesionados. Incluso, si hablamos de los lesionados, pues 17 lesionados y creo que hubo 2 que fallecieron también. Fue terrible, porque a eso unado le podemos también, si el Akamoto es un evento que la propia autoridad lo permite, tenemos que reconocer que nuestro presidente municipal ni estaba ausente. Él ni siquiera intervino, dejó a sus mandos medios encargados del evento y bueno, se ve la ausencia total de seguridad, de alguna prevención, algo que pudiera darle certeza y seguridad, cuando menos a todos los que estaban presentes y a todos los que estaban llevando a cabo el evento. Quiero comentarte algo muy importante también. Este evento fue suspendido por la parte de Barra Vieja para allá, lo prohibieron. No permitieron que llegaran este evento de Akamotos para allá. También sabemos que hubo un evento también que ellos le llamaban un evento de los ricos
que venía de Veracruz a Acapulco con las famosas motos BMW y no pasó nada. No pasó nada. ¿A qué me refiero? Que fue un evento con seguridad, con prudencia, con respeto. Fueron escenas muy diferentes a las que se vivieron en el Acamoto, de las que se vivieron en la costera. Efectivamente, Humberto, hubo otro evento de motos mucho tiempo después, ya semanas después, hace apenas unos días. Tenemos por ahí algunas fotografías de las motos. Estas personas vinieron de Veracruz, de Guanajuato, vinieron de Zacatecas, vinieron del estado de Hidalgo. Tuve la oportunidad de encontrarme con algunos de ellos en la costera, muy respetuosos, como bien lo señalas, respetuosos de las señales de tránsito, sí, y con la vestimenta adecuada. Es correcto. Y bien identificados, ¿no? O sea, conduciéndose de acuerdo a la norma. Alguien me comentaba, pero es que tú no le puedes prohibir la entrada a quien sea a la ciudad. No, yo no quiero prohibirle la entrada a nadie, ni tampoco quiero seleccionar quién entra y quién no entra, sino que el que entre, que cumpla con la ley. Porque al fin de cuentas es la ley, es la norma la que nos hace igual a todos. Sí. Y nos hace igual a todos porque nos permite la convivencia pacífica en razón a una norma. Si nosotros cumplimos y nos ponemos el casco, no somos más ni menos que cualquier otro motociclista, pero sí cumplimos con la ley. Y si tenemos un accidente, pues tenemos más probabilidades de resultar vivos, menos dañados por lo menos, de que si no lo tenemos, como vimos los accidentes en donde los cráneos estuvieron aplastados, los ojos salidos, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces el hecho de que el motociclista se le exija por reglamento que use determinada vestimenta no es por decoración, es por seguridad, pero la seguridad es del que ocupa la motocicleta. Dicho sea de paso, la motocicleta es uno de los vehículos más inseguros que hay en el mundo. Estadísticamente hay más muertes por motociclistas, de motociclistas que de automovilistas. Obviamente, guardando las proporciones, porque hay muchos más autos que motos, pero guardando las proporciones y haciendo el cálculo estadístico, se mueren más las personas en las motos. Es verdaderamente, la persona está inerme en una moto, se cae y es su cuerpo contra el pavimento, contra el poste, contra el árbol, contra el otro vehículo, contra la otra moto, contra lo que choque. Y no tiene la seguridad de al menos de tener la lámina, la estructura propia del vehículo que lo puede proteger en cierto modo y bajo ciertas circunstancias, dependiendo también de la velocidad y de muchos otros factores. Mauricio. Sí, doctor, yo haciendo alusión a lo que usted acaba de decir, que salió el presidente Evodio a decir de que pues él había habido avances en la cuestión de turismo. Yo creo que no estamos en contra de que haya avances, pero como se ha platicado en esta mesa, hubo una ausencia de normatividad para los ciudadanos de Acapulco, para los que vivimos aquí en el puerto de Acapulco, porque sí hubo protección, sí hubo seguridad para los motociclistas, porque hubo un corte a la circulación de lo que es el Hotel Presidente, un poquito más. Ya no podían ahí circular hacia Caleta carros o de Caleta desde la Diana. De la Diana al Presidente ya había un corte por la policía vial, por policías preventivos, y nos hacían viajar por lo que le llamamos la costera vieja. Entonces sí se cerró un círculo, sí hubo seguridad para que no molestáramos a estos motociclistas. Y otra cosa que me llama la atención, pues ahora sí viene a ayudarle a la Condesa, a todos esos negocios que sabemos de quiénes son esos negocios, del secretario de Turismo, que fue el que más se benefició de este evento, y donde se almacenó o se pudo meter 10,000 gentes en ese poco para que hicieran sus acrobacias. Pues yo creo que eso no se debe de permitir. La ley no lo permite enajenarse de una vía pública. No se puede de libre tráfico o tránsito,
nos los prohibieron a los acapulqueños, más no a estas personas. Ahora yo no sé si aquí hay una ley en Guerrero que permita la eutanasia, porque era lo que estábamos invitando, o es lo que estaban invitando para que vinieran estos motociclistas a hacer sus acrobacias sin protección alguna, porque es responsabilidad de la ley de que si van a andar en moto. A mí me encanta la moto, yo he andado en moto y he traído una moto 1600, pero le he dado el uso que es debido y correcto, ¿sí? El casco. Entonces, ahí es donde mucha de las personas de la ciudadanía es esa molestia, que a nosotros nos concentraron en la vía alterna, que es dos avenidas ida y vuelta, para que estas gentes hicieran sus desmanes. Hubo asaltos a unas tiendas de conveniencia, saqueo, es correcto la palabra que lo acaba de decir, el saqueo. Hubo desnudos en estos bares de ahí de la Condesa, donde todo el mundo pudo ver, observar. Hubo droga al por mayor usada, alcohol también, andaban manejando alcoholizados, hubo armas de fuego, hicieron lo que quisieron estas personas y no hubo nadie que controlara esta situación, ¿sí? Y concentrar un número mayor en un pequeño parte donde no está condicionado para eso, sino para el turismo familiar, para caminar, y prohibirnos a nosotros, yo creo que es algo grave. Y si no estaba el presidente municipal, pues yo creo que los responsables de seguridad pública, porque ahora nos hablan de acreditación, que el secretario tiene que estar bien acreditado, que el director de la policía vial tiene que estar acreditado. Entonces, lo que vimos es que no hubo ninguna acreditación porque no hubo un proyecto adecuado para aplicar la ley. Sí, se nos impone, y yo estoy en contra de eso, de que la Secretaría, y ya desde hace unos años, tiene que ser por un mando de la Armada, de la Marina, del Ejército. ¿Por qué no de un acapulqueño que es sensible, que conoce nuestros usos y costumbres y que se puede tener la amabilidad de escucharnos? Un mando medio, un mando mayor por parte de la Armada o de la Marina nunca nos va a escuchar, porque ellos sabemos que es cadena de mando, y si ellos son capitanes o son generales, todo, la ciudadanía no tiene para ellos ningún valor, ¿sí? Más que tendría que ser un general arriba de ellos para escucharlo. Entonces, mientras tengamos este tipo de autoridades, pues Acapulco va a ser la tierra de nadie. Lo seco. A mí me suena muy interesante y me parece sobre todo no desaprovechar esta oportunidad para poder entender, porque ya vimos las cosas, ¿no? El decir, se cayeron, se sacaron los ojos, se desnudaron, bebieron, sacaron armas, corrió la droga, no corrió, nos soslayaron a los acapulqueños, nos quitaron una avenida principal, de las pocas que tenemos, no tenemos otras vías alternas, realmente son muy pocas, como para poder hacer un evento sin trascendencia, un evento denigrante, un evento que a todo mundo, todo mundo habla mal de él, quien realmente lo conoce. Los únicos que no hablan mal son aquellos que se guardaron en la bolsa las utilidades, pero son los menos. Pero independientemente de quien haya hecho negocio o no, creo que debemos de hacer un análisis para entender qué tipo de sociedad somos, como para poder concebir que se puede llevar a cabo un evento como este. O sea, ¿en qué mente puede caber que la sociedad acapulqueña merece un evento como este? Porque pues no es una sociedad culta, no es una sociedad que proteste, no es una sociedad argumentativa, no es una sociedad que tenga el suficiente valor moral o el suficiente valor que le queramos dar como para no darles un espectáculo como este en la vía pública, en donde pues no es solo el evento en sí,
sino las consecuencias. Pero de las consecuencias va a ser la siguiente pregunta. Lo que me gustaría saber es, desde el punto de vista sociológico, ¿qué mente puede concebir un espectáculo como este para una ciudad como la nuestra? ¿Y qué es lo que piensa de los ciudadanos que vivimos aquí como para ofertarnos esta basura? Bueno, más bien sería una cuestión de un asunto psicológico, ¿no? Ya tuvimos al psiquiatra, ¿eh? Antes, en el programa anterior ya tuvimos al psiquiatra. Ahora queremos el enfoque sociológico. Sí, mira, el problema es la falta de autoridad permite esto. O sea, lo que nos comenta Mauricio es curiosamente la seguridad que brindó la autoridad al lugar del evento. Pero esta seguridad se vio rebasada o sea, tú no podías entrar como acapulqueño, pero ellos sí podían salir e incluso a saquear la tienda, la tienda esta que vimos en los videos, las detonaciones de armas de fuego. Es decir, la autoridad brilló por su completa ausencia, pero esto es permanente. Y es lo grave, porque tú al final de cuentas, como autoridad, y tampoco nosotros como acapulqueños podemos impedir que llegue la gente. En este caso, 10,000 personas, ¿no?, en motocicleta. Pero corremos peligro que ante la falta de autoridad, ante la total impunidad con que se cometen actos vandálicos, va a seguir incrementándose en la medida que pasen los años, o por lo menos esta administración, porque si ya saben que aquí no te exigen el casco, no te exigen el traje, y no te exigen comportarte, pues entonces van a traer más, y es la gente que va a estar viniendo. Es decir, en esto tenemos dos cosas, ¿no? El principio del periodismo gringo, ¿no? Las buenas noticias son malas noticias, las malas noticias son buenas noticias. ¿Por qué estamos tratando de la Akamoto y no la otra reunión de motociclistas que venían en la Harley Davidson, el BMW, que fueron el de Sol a Sol, que salieron cuando salía el sol de Veracruz y llegaron a Acapulco cuando se ponía el sol? Porque eso fue un turismo que vino a gozar, que vino con protección, que vinieron con todas las mejores condiciones, pero hubo autoridad que los obligara a cumplir, o nosotros estamos diciendo, ellos cumplieron con la ley, pues la cumplieron porque así están acostumbrados, pero al malandrín le vas a permitir que haga lo que quiera, que es lo que ocurrió con el Akamoto. Lo protegieron. Los protegieron y nadie de la autoridad protegió donde causaron estos saqueos. Entonces a nadie les exigió que trajeran la ropa. Si la ropa no es de lujo, es un protector especial para el torso si te caes, los guantes para que no el casco para que no, o sea, todos los elementos que dieron la nota en esto, los 17 heridos, los 2 muertos, es porque nadie se preocupó de las autoridades exigir a ellos que cumplieran con las normas. Porque no es porque tú las cumplas, Mayagoitia, o Mauricio, o Humberto, es porque además se nos tiene que obligar a cumplir. Eso es la presencia de la autoridad. Sí. Si esta autoridad está actuando con la mayor, bueno, pues ahí ustedes verán. Aquí es el estado de naturaleza del que el que gana es el más fuerte. No se trata de eso. Y tampoco se trata de que al rato estemos discutiendo qué tipo de turismo queremos, y todos los que vengan bienvenidos, pero que también haya una autoridad que les exija comportarse, respetando todo esto. A lo mejor el desnudo, pues también nos puede alegrar la vista, pero lo que no nos puede alegrar la vista es un saqueo, es que disparen, es todo esto, el consumo del alcohol hasta cometer accidentes, el consumo de drogas hasta causar problemas. O sea, esas son las cuestiones donde no hay autoridad, y la impunidad atrae más malandrines. Entonces ese es el problema que tenemos que evitar. Es ahí donde se requiere la presencia del municipio, porque la gendarmería, ¿cómo va a actuar si su área de competencia es otra? Pero ¿cuál es el área de competencia? Pues es la policía vial o los agentes de tránsito.
que no están, lo que están haciendo los de tránsito, los ves entre las entradas de Acapulco, tanto acá en la máquina por la Sabana o acá en la vacacional, en entrada, nada más están parando carros que vienen con placas de fuera para pedir dinero, pero no están, te entorpecen más el tránsito vehicular que lo que te resuelven en la agilidad. Entonces, esto lo vemos cotidianamente. Y esa es cuando se ve la autoridad, cuando está extorsionando, no cuando está obligando a los demás a cumplir con las normas, ¿no?, de tránsito. Pero a ver, quiero hacer un punto muy clave aquí de este programa. No estamos aquí señalizando que nos espantamos, porque todos somos aquí, la mayoría acapulqueños, y sabemos cómo se hizo Acapulco de turismo, ¿sí? Tuvimos una playa y tenemos una playa donde van personas que les gusta el sexo distinto, ¿sí?, homosexuales, la playa Condesa. No nos espantamos, pero pues sabemos que el que quiere ir va y ya va, son mayores de edad. ya es su mayor de edad y es su responsabilidad. Aquí se dio el show transvesti en Acapulco por los años 70, 60, Gallery, que fue muy famoso y muy aplaudido, y grandes personalidades fueron. Fue el primer estado donde tuvo una zona de tolerancia de prostíbulo, pero reglamentada. Estoy hablando de la zona rosa, de la huerta roja y de la huerta, donde estaba cercado, blindado, y cada quien iba con su responsabilidad. No estamos aquí espantados del desnudo, pero sí del desmán que se empezaron a hacer y de lo que el impacto, como sociólogo, si nos puede decir, y aquí el licenciado Humberto, como educado, ¿qué es lo que le estamos entonces enseñando a los turistas de la República que pueden venir a hacer desmanes, o a nuestros hijos o jóvenes? ¿Qué le podemos dejar el día de mañana, que están viendo que el relajo sí es bienvenido y comportarse pues es castigado? Mira, Oscar, atendiendo tu pregunta, te quiero comentar que verdaderamente este dichoso evento de las Sakamotos nos deja ver una ausencia total de autoridad. Es cierto que la gendarmería estaba supuestamente vigilando el evento, pero también algo muy importante que te quiero comentar, Oscar. La gendarmería, Mauricio, es que la gendarmería, si tú le haces un llamado, no te obedece. ¿No? Porque tú eres un civil. No eres un militar. Es cierto que el mejor lugar que pudieron ver llevado este evento pues fue la Condesa. Es cierto que el secretario de Turismo, bueno, pues sabemos que son los que mejor se beneficiaron ellos, pero también hay algo muy importante también. Estos muchachos que vinieron en el famoso Akamoto, pues sufrieron todas las inclemencias que se vivió también ahí. ¿A qué me refiero? Pues hubo exceso de drogas, vamos a llamarle así. Hubo combinado con alcohol. Alcohol adulterado también. Entonces nos toca ver que verdaderamente fueron rebasados, hubo un rebase de autoridad. La autoridad ni siquiera quiso intervenir. Eran ellos intocables totalmente, eran intocables, nadie podía señalarles alguna infracción. Me refiero a infracción que no trajeran su vestimenta, su casco. Bueno, déjame decirte una cosa, Mau, pues, las mujeres ni siquiera iban vestidas. Sí. Ni siquiera iban vestidas. O sea, una ausencia total por parte de la autoridad. ¿Y qué es lo que ve el turismo?
¿qué es lo que le proyectamos al turismo? Pues que en Acapulco hay la ausencia de autoridad, que en Acapulco podemos venir a hacer todos los desmanes que se puedan hacer, que al fin y al cabo únicamente los policías viales sirven para extorsionar a la ciudadanía. A mí en lo personal, te quiero comentar, Mau, que una ocasión yo iba transitando la costera Miguel Alemán y me tocó ver a una familia cómo estaba siendo extorsionada. Me estoy saliendo un poco del tema, inmediatamente me orillé, le bajé el vidrio y vi 2 niños pequeños, vi un matrimonio joven, placas del Distrito Federal, y les dije, ¿qué les está pasando? Me dice, nos están extorsionando. Pues inmediatamente me bajé de mi vehículo, me dirigí con los oficiales, les pedí de la manera más atenta que entregaran la documentación y que dejaran que los turistas pues vinieran a disfrutar Acapulco. No te quiero exagerar, pero ya me llevaban en calidad de detenido. En calidad de detenido yo iba a los separos junto con los turistas. En la gran plaza se para la patrulla y me dice, quiero que nos disculpe. Le dije, no, le dije, no. A mí no tienes por qué pedirme disculpas. Ahí están los turistas. Ahí está una familia agraviada por ustedes. Le entregaron inmediatamente sus papeles. La familia estaba espantada. Me dice, licenciado, yo creo que ya nos vamos. Les dije, no, disfruten su permanencia aquí en Acapulco. No, es que ya nos vieron las placas, los papeles, o sea, la gente aterrada. Y le pregunto al oficial, ¿por qué te paraste? Le dije, si en tu corporación ya estaba la prensa. Así le dije, ya estaba la prensa, los estaban esperando a ustedes. Y me dice un oficial, me estaba yo riendo, al final me estaba yo riendo, porque me dice, ¿usted es Humberto Parra? Le dije, sí, soy tu amigo Humberto Parra. Me dice, no lo reconocí, porque se rasuró, porque traía barba, y ahora ya no uso barba, y le dije, mira, soy tu amigo nada más, te puedo decir. Pero sí te digo, estabas cometiendo un atropello a los turistas. Le dije. Eso no es parte de tu trabajo. Parte de tu trabajo es ver la seguridad, no violar la seguridad. Fíjate, Humberto, que fue un acto de heroísmo y además un acto de congruencia y de civilidad lo que tú hiciste en favor de esta familia. Aquí lo interesante del asunto es de que así como tú interveniste para defender a estos turistas del abuso de quienes fueran, nosotros elegimos un presidente municipal para que nos protegiera del abuso de la delincuencia. Es correcto. Exactamente igual. Sí. En el caso tuyo tuviste éxito. Nosotros estamos esperando todavía que esa persona, que no es un llegado fortuito como lo fuiste tú, que pasabas por ahí, sino es alguien que se comprometió en su campaña de brindarnos seguridad a todos los acapulqueños. Es alguien que juró cumplir y hacer cumplir con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de las leyes que de ella emanen, y hasta el día de hoy seguimos esperando que suceda. Eso es el presidente municipal y eso es lo que estamos reprobando el día de hoy, que la autoridad municipal encargada de vigilar primero que a nadie a quienes sirve, que son los electores y los ciudadanos de Acapulco, del municipio de Acapulco, sea quien haya propiciado un evento en donde llegan unas hordas de delincuentes a cometer destrozo y tropelía y media en la más total y completa impunidad. Porque cualquiera que moviera un ápice el coche del carril se encontraba con que estaba a punto de atropellar a uno o a otro, porque estaban por todos lados y eran como moscas y eran arbitrarios y se sentían los dueños de la ciudad.
Eso Sí. es prostituir la ciudad. No correcto. podemos aceptar un evento como ese. Si quieren hacer un Nakamoto, que lo hagan, pero que apliquen la ley. Sí. No podemos aceptar que no se cumpla con la ley. Si nosotros vamos de vacaciones a donde hayamos ido alguna vez, cuando llegamos, tenemos que cumplir con las leyes del lugar. Totalmente de acuerdo. Y el no conocerlas no nos exime de la obligación de cumplirlas. Es Así correcto. lo dice nuestra Constitución Es también. correcto, sí. Entonces, el que hayan llegado y que se hayan movido en motocicletas ebrios, un delito. Ebrios. No con casco, otro delito. No con el uniforme propio para su propia protección al usar la Propia motocicleta, protección. otro delito. El que hayan ido más de 2 en una motocicleta, llegué a ver 4 en traje de baño, sin zapatos, sin camisa, ebrios, tomando en la vía pública. Y bueno, qué bueno que nosotros admiramos a la belleza de la mujer en un desnudo. Lo único que no es admisible es que sea en la vía pública. Es correcto. Eso está prohibido por el bando de policía y buen gobierno. Totalmente, El desnudo sí. público, la exhibición pública, eso es un delito también. Entonces, el que el sujeto haya ido armado y haya tirado unos balazos al aire, nadie le quitó la pistola, No, nadie nadie se le se quitó. acercó. Digo, estaba la policía ahí, eso se publicó, está identificado el sujeto. En la Ciudad de México vemos cómo las cámaras siguen a los delincuentes Sí. y acaban por atraparlos en algún momento. Pero aquí la cámara estuvo, le tomó la foto, le hizo el acercamiento, se vio quién era y con quién estaba, quién tenía de junto, y la fiesta siguió. Sí. ¿Y qué vino después o qué vino antes? Pues vino el saqueo de la tienda esta de conveniencia, en donde, y lo dijimos en el programa anterior y no me cansaré de repetirlo, en donde la policía no llegó tarde, simplemente no llegó. Simplemente no llegó. O sea, le hablaron y no es de que haya llegado cuando ya se hayan acabado con todo lo de la tienda y todos los delincuentes se hayan ido. No, ni siquiera eso sucedió. O sea, se fueron los delincuentes y vino el día siguiente y la noche siguiente y la policía nunca llegó. Entonces, eso habla ya no de un estado de excepción, habla de una complicidad. Totalmente de acuerdo. Habla de una complicidad. Y aquí nos interesa saber algo que no sabemos y que nadie nos ha dicho. ¿Quién organizó el evento? ¿O quiénes lo organizaron? ¿Hay alguna sociedad civil, asociación civil que lo haya organizado? Y si lo hizo así, ¿con autorización de quién lo organizó? A la hora de que tú organizas algo, tienes un programa. ¿Cuál era tu programa? ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Cuántas gentes iban a venir? ¿En qué consistía tu evento? Porque el hecho de que hayan tenido una patente de corso de parte del ayuntamiento, una carta blanca y la indicación de la policía de no meterse con ellos y de protegerlos de los ciudadanos es algo totalmente aberrante. No podemos hablar de un estado en donde hay una constitución que se respete, no podemos hablar de leyes, ni de normas, ni de civilidad, ni de congruencia, no podemos hablar ni siquiera de la madre, porque también saldría raspada. Pero creo que sociológicamente un evento como este nos pinta de cuerpo entero quiénes somos o quiénes creen que somos, cómo nos ve la autoridad municipal. Y ese punto de vista de un académico como tú sí nos gustaría saberlo, Oscar. Y sobre todo, lo más importante, ¿qué va a pasar después? ¿Qué pasó después? O sea, después del golpe viene el moretón. Después de la caída viene levantarse y sobarse, después de la mojada viene secarse, después de un evento como este, en donde se denigró a la ciudadanía acapulqueña, ¿qué viene? ¿Qué viene en el sentido de la consecuencia moral, anímica, íntegra, del ciudadano, del niño, de la mujer, del que iba a trabajar y pasó y vio y le tapó los ojos al hijo y le dijo, no veas esto, por favor? ¿Qué clase de ciudad somos que permitimos esto? Eso me gustaría escucharlo de alguien con la capacidad académica y con todos los elementos de juicio que tú tienes en materia sociológica, Oscar. Yo creo que a la gente de Acapulco no la pintaría, porque generalmente la mayor parte de eso se manifestó, estaba en contra, estaba asustada con lo que estaba ocurriendo.
más bien al que pintaría de todo de cuerpo completo y a todo color es a la administración municipal, que permitió todo esto, la omisión en la que incurrieron en todo esto que hemos platicado. Yo mencionaba el desnudo porque, bueno, pues se desnudaron, pero es muy probable que es lo que menos daño haya causado. Pero sí, nadie te garantiza, las balas que suben bajan, y bajan con mayor velocidad. Afortunadamente no ocurrió un fallecimiento por esa bala perdida. El saqueo de las tiendas, es decir, el peligro en el que incurriste, te pusieron a ti cuando iban manejando y se encontraban las motos, ¿no? De tener un percance, de involucrarlos en un percance. Esto nos pinta más que a la sociedad acapulqueña, que estaba muy asustada, y ese es el problema. Ellos están asustados y piden, y la gente está pidiendo que se cancele esto. Sí. Pero esto es, no podemos impedir nosotros, como los que vivimos en Acapulco, los acapulqueños, que venga la gente. Sí, ¿no? Pero sí podemos exigirle a autoridad que cumpla. Y esta no ha estado cumpliendo, insisto, ha sido omisa, ha sido cómplice, Sí. porque la omisión también es complicidad en este caso. Y se está viendo este tipo de cuestiones. Yo creo que tu anécdota no está fuera de lo que estamos tratando aquí, es la constante. Y esta impunidad con la que actúan los agentes de tránsito para extorsionar, se ve, o sea, ellos ni siquiera conocen el reglamento de tránsito. Sí, no. O sea, lo que están buscando es ver cómo te saco dinero. Sí. Y esto es una política pública del alcalde. No es que estén haciendo los agentes esto por sí mismos. Los retenes que nos encontramos en las salidas o la entrada de Rena, de acá, y acá de la Costa Chica, no sé si el caso de la salida acá de Costa Grande lo estén haciendo, pero están con retenes para revisarte, pero no están pidiéndote que cumplas, están viendo la manera de cómo sacarte dinero. Sí. Esa es la cuestión. Esta práctica se está ejerciendo acá y se ejerció, es decir, ¿para qué les vamos a detener? ¿Para qué vamos a impedir si de ahí podemos sacar dinero? ¿Por qué lo vamos a impedir si nos puede dar dinero no fiscalizable? Correcto. Es decir, tienen ellos seguramente sus convenios con las grúas. Sí lo tienen. Para que te lleven el carro me das una lana a mí, aunque no sea un delito de orden municipal. Sí. Entonces, este es el problema, nos está pintando toda esta situación más a la autoridad como corrupta, sin el mínimo respeto por el Estado de Derecho, porque incluso hasta el gobierno del Estado se deslindó de esto, que ellos también estaban a favor de la cancelación del evento. Sí. Y esta práctica lo único que va a hacer es que para el próximo año vengan más. O sea, porque lo que decían, que cuando se organizan por los motociclistas traen su ropa, traen su identidad, es lo que identifica, eres de tal club, y te obliga eso a comportarte. Y esto es lo que de los desnudos, pues no tienen identidad por ningún club de motociclistas, y obraban con total impunidad, porque finalmente la autoridad se los permitió, quién sabe a cambio de qué. Porque así como están trabajando, así como están haciendo las cosas, lo que te pone de manifiesto es que la falta del Estado de Derecho en el municipio es por dinero, Es correcto. no fiscalizable. Entonces, no es posible pintar a la sociedad acapulqueña. Lo que sí es lo que nos da pistas de qué clase de alcalde tenemos, de qué clase de autoridad municipal, porque él como alcalde pues es el cabeza, pero también viene en cascada, ¿no? Las decisiones, lo que permites, a lo que le permites a los agentes. Seguramente en estos retenes que deberá llevar algún tipo de comisión, pero es lo que están haciendo, no están resguardando a la ciudadanía, no están agilizando el tráfico, lo están entorpeciendo. Yo no recuerdo haber visto tantos trailers circulando por la costera o en el día. Sí. Eso es un ejemplo, porque estos ejemplos el que tú mencionaste es el mismo actor. Sí. Son los agentes de tránsito que están haciendo eso. ¿A cuenta de qué? Con el permiso de quien el alcalde no se da cuenta, no sabe lo que están haciendo o está recibiendo algún tipo de beneficio, que a mí me parece que es
Lo difícil va a ser comprobarlo. Pero esto es una práctica, toda esta impunidad, todo este clima de impunidad se reflejó en un día con 10,000 personas. Fueron, yo dudo que sean incapaces. Lo permitieron por algún tipo de razón. Fueron Fíjate. 3 noches, 2 días de revenor, ¿sí? Y de permitir todo lo que es. Ahora yo voy a ser más claro en mi pregunta a usted como sociólogo. Yo estudié en la Ciudad de México en los 70, porque se acuerdan que no había universidades, aquí había el chance hasta la preparatoria, y si quería ser abogado, y no me acuerdo qué otra, contabilidad, eran las únicas universidades que había aquí en Acapulco, facultades. Yo me tuve que migrar a la ciudad, como muchas otras personas, a México, y a los acapulqueños nos tenían catalogados como matones, ¿sí? No te metas con el de Acapulco, porque luego salen con el machete y te dan, o con la pistola, porque allá, si en la fiesta de tal no hubo muertos, la fiesta no estuvo buena. Esto lo saco a relucir por lo del Acamoto. Fue a nivel nacional todos estos desmanes. Y el impacto no acusan los de Acamoto. Nos acusan a nosotros los acapulqueños, que creen que somos parte o cómplices de esta situación, no las autoridades. ¿Sí? Cuando fuiste víctima. Sí. Cuando fuiste víctima, exactamente. Entonces, eso es el reflejo que como periodista, como observador, cuando he salido a otros estados, pues me he visto con esa opinión de otras personas. No, los acapulqueños son reventados, van a decir son reventados, son acá, maniáticos, todo. Eso es lo que nos va a traer la fama. Regreso a la seguridad, que ustedes han comentado, también he hecho investigación en cuestión de seguridad. Yo no soy vocero ni también vengo a defender aquí al alcalde, pero sí quiero también encuadrar que no nomás el alcalde es responsable. El alcalde había nombrado a un acapulqueño como secretario de Seguridad Pública. Vino Osorio Chong y dijo, pues este secretario que está no está acreditado porque presentó una cédula falsa como licenciado, ¿sí? Es correcto. Entonces dice el presidente, bueno, pues a ver, entonces recomiéndame quién es el que debe de presentar la secretaría. Y bueno, nos aparece uno de la Secretaría de Marina y nos trae otro que es de Veracruz también, como director de la Policía Vial. Entonces, aquí inmediatamente yo digo, y tú como director de un colegio que sabes que esos son los mandos, estaría en posibilidades, si lo mandó Chong a estos, de pedirle sus renuncias al alcalde, porque la corrupción viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, ¿sí? Eso es evidente. Entonces, aquí le podría pedir el alcalde el de no haber hecho su trabajo en el Acamoto al secretario de Seguridad Pública. Pero es que aquí estamos suponiendo que efectivamente no hizo su trabajo, pero a lo mejor cuando regresó el alcalde le puso una medalla porque hizo muy bien su trabajo. Sí, ¿Verdad? porque Es que- incluso ellos anunciaron que había salido un éxito total el Acamoto. Exacto. Que había justificado que había habido una derrama, pero bien lo dijiste al principio, no sabemos a dónde. Sí, ahora, es cierto lo que comentas, Mau. El presidente municipal tiene las facultades, ¿sí? Tiene ese carácter de ley para pedirle la renuncia al secretario de Seguridad. Claro que lo tiene. Pues él lo nombró. Es el mando. Un presidente municipal es un mando oficial. Lo que pasa que él también lo ha manifestado ya en entrevistas, que él no es responsable de la inseguridad
que se vive aquí en el puerto de Acapulco, que no es competencia de él nada más. Pues que es algo que realmente hemos sufrido todos los acapulqueños y lo seguiremos sufriendo si no ponemos un alto a tanta impunidad, a tanta violación de los derechos humanos, a la ausencia de autoridad, porque quiero decirles también a todos los acapulqueños, me salgo del tema, pero es importante que todos los acapulqueños lo sepan, que el presidente municipal se quiere reelegir, va a la reelección. ¿Qué nos espera entonces? Una ausencia más de seguridad, una ausencia más de derecho, o que verdaderamente Acapulco se convierta en un pueblo fantasma. un Nakamoto cada vez peor, ¿verdad? Sí. O un Nakamoto exactamente cada vez peor, porque está autorizado y consumado por nuestro presidente municipal. Fíjate que escuchaba yo... Está aprobada la impunidad. Es correcto. Estaba yo escuchando una anécdota que me comentaba una persona en relación al evento y me decía, muchas de las motocicletas que vienen son robadas. No hubo ningún retén para detenerlos y verificar la propiedad de las motos. Pero a Mauricio lo han parado 20 veces. Y si cualquiera de ustedes tiene una moto, lo paran 20 veces en el movimiento que haga en la ciudad, y lo detiene la Policía Federal, la Gendarmería, el que viene vestido de blanco, uno que se dice de transportes, otro que dice que es policía municipal y no viene uniformado, el de tránsito que viene a pie, todos lo paran y le preguntan, enséñeme sus papeles, a ver si la moto no es robada, vamos a mandar el número a la plataforma México, la mandan hasta la plataforma petrolera, pero la cosa es fastidiarle el alma a los acapulqueños. Sí, para ellos, para nosotros los que vivimos en Acapulco, Sí. sí tenemos que cumplir y soportar el escrutinio de ellos, que además en muchas de las ocasiones está totalmente fuera de la ley, es anticonstitucional. Totalmente. Bien, pero suponiendo sin conceder que no lo fuera, el hecho de que estemos aceptando como ciudadanos ceder un poco de nuestros derechos con tal de obtener algo más de seguridad, que tampoco es el caso, porque el motociclista que viene con su moto y que lo paran una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, llega tarde a su trabajo, no puede cumplir, no reparte igual, etcétera. Y además, pues nunca hemos visto que detengan a alguien con una moto robada, pero sí los 10, los 15, los 20, los 30 y los 50 para que te vayas rápido. Volvemos a lo que decía Óscar, ¿no? Sí. O sea, es la cultura de la extorsión la que prevalece en Acapulco. Pero fíjate, me decía esta persona, estas motocicletas, sobre todo las más grandes, las más caras, que vimos rodando aquí en las manos de unos mozalbetes, de los cuales no dabas un cacahuate por ellos y decías, pero ¿cómo este sujeto puede ser dueño de una motocicleta que vale mucho más que un coche? Que una casa. O que una casa. Bueno, pues dicen, se las roban en la Ciudad de México. Y hemos visto videos, incluso en la televisión nacional, de cómo llegan, le ponen la pistola, lo bajan de la moto, se suben y se van. Y vienen a la Nakamoto y luego regresan la motocicleta a México, la usan como vehículo para regresar y la dejan en un estacionamiento de cualquier centro comercial y aparece la moto. O sea, hasta eso, la usan para venirse a divertir y regresan la moto. ¿Y por qué hacen eso? No porque sean buenas gentes, no, simplemente porque el vender esa moto, pues no es sencillo, cuesta muy cara, y sí, hay maneras en que las compañías aseguradoras las puedan detectar. O sea, es un problema quedarse con una moto robada de esas. Pero no es un problema venir a Acapulco con una moto robada en donde sé que la policía me va a cuidar. La policía no me va a revisar si traigo moto robada o no. Y yo voy a poder divertirme 3 días en Acapulco como bárbaro, como vikingo, como Gengis Khan. Bueno, no sé, ya irme más para atrás, ¿no? Vaya, porque es una barbarie increíble.
en una sociedad que se dice civilizada, que se dice en el siglo XXI, en donde tenemos leyes de primer mundo, pero tenemos autoridades de quinto mundo, en donde no se aplica la ley. ¿Qué propósito tiene tener un Congreso que se esmere en hacer leyes que realmente sirvan si no hay quien las aplique? Y ese es el problema de nuestra sociedad mexicana. Y más aquí se acentúa, aquí brilla, aquí se nota, es el sol que ilumina a la República Mexicana. Durante 3 días somos el centro del universo, de la impunidad, de la incongruencia, del abuso, de la prostitución, de la falta de respeto a una sociedad organizada como la nuestra, que nos tocó elegir a nuestro propio verdugo. Óscar. Bueno, efectivamente, y para responder a una pregunta que habías planteado hace un momento de quién autorizó, quién organizó y quién autorizó, pues la respuesta en que las derrotas no tienen madre y las victorias tienen muchos madres, muchos padres. Esta es como una derrota, es mal visto, está criticado, está siendo sancionado por los acapulqueños, pero además lo que tú mencionaste, Mauricio, de que nos venga a nosotros como responsables y no lo que planteas de que se roban las motos y vienen para acá y causan esto, es a nosotros como víctimas sufrimos esto y nos victimizamos más con toda esta situación al pensar que fueron los acapulqueños porque llevan el nombre de Akamoto, ¿no? Akamoto, sí. Entonces, esta es la cuestión. Difícilmente la autoridad va a reconocer a que dio autorización, difícilmente alguien va a decir que lo organizó, que contribuyó a organizarlo por todo esto. ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué es lo que debe pasar para evitar que cada año siga empeorando esta situación? Exigir a la autoridad que cumpla, que haga valer el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que hacer cumplir la ley y que la gente respete la ley. No podemos estar, porque lo que están haciendo como simulación de que estamos revisando, que son los retenes esto, donde te han parado, a mí me han parado en la cima, te hacen que te tardes 2 horas en llegar a tu casa por todo ese tráfico que hace, es que la autoridad cumpla, que respete ellos primero las leyes. Y hacer cumplir la ley no es poner un retén cada 5 cuadras, sino se reviso de lo que yo tengo competencia por revisarte y sancionarte. Pero si te ando buscando ahí qué es lo que traes mal a partir de ahí, amenazarte con llevarte la moto, o me la voy a llevar, pues, si no te pones bien. Entonces son las cuestiones que están, y que esto está ocurriendo todos los días, se agravó en 3 días. Pero ocurre cotidianamente y eso es lo que nos ha afectado. Por eso estamos aquí discutiendo esto, porque correcto, se empeoró. Llegó un momento que tocó fondo esto, pero va a volver a ocurrir, porque algo que no se atiende no se alivia, se agrava. Entonces es la primera vez que ocurre de esta magnitud del problema. ¿Cuántas veces no habíamos tenido en Okamoto que no había ocurrido tanto como ocurrió? Porque ha habido un clima de impunidad históricamente en esto. Esto se agravó y lo más fácil es que si no se atendió bien en este año, el próximo sea peor. Y eso es lo que nos debe preocupar y eso es lo que nos debe llevar a exigir. Y lo que estabas comentando es cierto, el presidente se quiere reelegir, pero ¿cómo le hacemos entender que no haga este tipo de burradas? Es correcto. En las sociedades hay grupos que funcionan como cajas de resonancia de lo que sucede. Entonces, la prensa se encarga de difundir las noticias buenas o malas, pero escuchamos en el café, escuchamos entre los intelectuales, entre las diferentes conformaciones que tiene la misma sociedad, grupos que se encargan de opinar y que dicen y que eso viene a darle la proporción a los hechos, porque lo magnifican o lo minimizan en ese análisis e interacción. Ahora bien, este es un evento que nos impactó a todos como sociedad, íntegramente, no hubo uno, vaya, el albañil se vio impactado, el médico se vio impactado, el abogado, todos, y todos los niños que observaron los desmanes, los abusos y todo lo demás. Ahora yo quiero preguntarte, en tu escuela, ¿no hubo,
¿Cómo funcionó este aspecto de la caja de resonancia en tu escuela? ¿Hubo comentarios con los maestros, padres de familia? ¿Los niños dejaron de asistir a clase? ¿Hubo necesidad de suspender actividades? ¿Cómo impactó a la escuela? ¿Qué sucedió? Mira, contestando, mi doc, este es un impacto totalmente social. ¿Qué me refiero? Que obviamente mencionaba muy bien Mauricio, fueron 3 días. En esos 3 días, obviamente, se atraviesa el fin de semana. Obviamente, ¿qué pasa con el adolescente que le tocó ver, que le tocó vivir? Pues lo primero que quiere es su moto también. Quiere su moto, porque dice, bueno, pues si vienen, hacen desmanes, no hay una autoridad que nos pueda reprimir o frenar, pues yo quiero mi moto también. Y obviamente sale ese ser que todo el mundo lo tiene, tu ser rebelde. Por lo menos lo tuvimos en alguna época. Lo tuvimos época, en ¿no? su momento, ese ser rebelde, el que dice, bueno, si tú lo haces, ¿por qué yo no lo hago? Si tú traes moto, ¿por qué yo no traigo moto? Eso es lo que se vive. El ejemplo arrastra, ¿no? El ejemplo arrastra, es correcto. Esa es la respuesta, mi doc. El ejemplo arrastra. Es lo que se vivió, obviamente, con todo esto que pasó con el Akamoto. Yo considero que es un evento que fue rebasado. Se habla de una derrama de muchos millones de pesos que no se ve reflejada. No está reflejada. Es un evento que la propia autoridad no lo va a suspender. Lo debería de suspender, pero no lo va a suspender. Pero sí, cuando menos, sí debería de ser regulado por un Estado de Derecho. Sí debería ser regulado por la propia autoridad. No debería de haber la impunidad que existe. Pues ¿qué? Porque es un reflejo de un mal gobierno. Es un reflejo de un mal bando de policía y buen gobierno. Entonces, en consecuencia, es un evento donde la autoridad sí debe de estar, porque no van a suspender el famoso Akamoto, no lo van a suspender, y el próximo año se va a volver a repetir. Yo creo que va a depender mucho de las fuerzas vivas de la sociedad y de la postura que tengamos, ¿no? Hay algunos elementos de tipo legal a los que se puede hacer, de los que se puede uno hacer para poder impedir que se repita un atropello como este. No que se suspenda el Akamoto. El Akamoto como tal lo pueden organizar quienes quieran y cuando quieran. Lo que sí se puede es evitar que se repita todo lo que vimos en ¿no? Eso sí lo podemos hacer por la vía legal, y sí podemos interponer un juicio de amparo, sí podemos interponer una denuncia ante los derechos humanos, sí podemos interponer muchas cosas, inclusive hasta en la ONU. O sea, se puede hacer esto, se puede, no podemos estar inermes, o sea, sí. La sociedad está en manos de un pequeño dictador que hace lo que le viene en gana. Y entonces, bueno, ¿dónde está el Estado de Derecho? O sea, el Estado de Derecho no es solamente el bando de policía y buen gobierno, está la Constitución del Estado de Guerrero, está la Constitución General de la República y están infinidad de leyes. Precisamente hoy se conmemora un aniversario más de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, podemos hacer uso de nuestros derechos que nos competen y que han sido soslayados, mancillados, sí, y abusados por parte de la autoridad municipal. Y eso es suficiente para evitar que se repita lo que vivimos. No que se suspenda el Akamoto. Ese lo pueden hacer las veces que quieran, a donde quieran, pero no con las mismas condiciones. Eso es lo más importante. Sí, es lo más importante. Que se respete el Estado de Derecho, que se cumpla con la ley, que vengan quienes quieran, sí, pero que vengan bien peinados, con motos propiedad de ellos, que no sean robadas, que usen casco, que no usen 4 en cada moto, que no se pongan ebrios en la calle, que no pongan en riesgo a la sociedad entera al andar por todas las calles, sí, que no anden armados, que no disparen al aire,
que no abusen del consumo de estupefacientes y de drogas permitidas, en fin, que haya orden, que haya legalidad. Y eso yo creo que sí lo podemos exigir como ciudadanos. Sí. Y además no debemos de quitar el dedo del renglón. No podemos empezar una batalla sintiéndonos ya derrotados. O sea, tenemos que estar ciertos de que lo vamos a lograr, de que vamos a lograr que Acapulco se salve de este cáncer que es el Akamoto, por lo menos en la forma en la que está haciéndose. O sea, despedirnos de este abuso, de esta forma tan grave de podernos. Ahora mira, hablan de miles de millones de pesos que se ganaron. Era puro turismo, era puro superturismo, como dicen los turisteros. ¿Cómo superturismo? Sí, turismo que nada más va a comprar al súper. Sí, superturismo. Por eso van a las tiendas de conveniencia, se quedaban a dormir en las calles. Hay fotografías donde están dormidos en una gasolinera, tirados ebrios ahí con la moto a un lado, y la policía pasa y no los molesta. Ah, pero ten cuidado, si a un turista se le ocurre irse a dormir a la playa con una tiendita de campaña y su familia, porque ahí le caen y los macanean a todos y se los llevan porque están violando la ley y un decreto que hizo precisamente nuestro presidente municipal, en donde no se pueden usar las playas para dormir. ¿Por qué? Porque los que las usan contaminan el agua de la playa. Como si en el último programa hablamos y expusimos aquí todas los cauces que contaminan la bahía de manera constante, que puede hacer la pipí de un niño cuando hay baños públicos ahí que pueden estar abiertos, claro, y pueden estar dando servicio. O sea, se puede hacer que funcione. En otras partes del mundo sucede. ¿Por qué en México somos tan absurdos y cancelamos un bien, o sea, una oportunidad turística para una familia y le damos todas las facilidades a quienes vienen a trastocar la vida pacífica y legal de nuestra ciudad? Mauricio. Yo quisiera recopilar un poquito de todo lo que hemos ido hablando, y las etapas, ¿no?, de la irresponsabilidad por parte de la autoridad. Yo hablé de que se permitía aquí, en la ley, si lo permitía la ley, la eutanasia, ¿sí? Porque estos, con droga y alcohol, se permitían hacer acrobacias que un accidente pues se podían quebrar la nuca y quedar muertos. Suicidio más que eutanasia, suicidio. Bueno, lo quiero decir en una cosa así metafórica. Más o menos. Hablamos también de que se concentró un número de gente en un espacio muy pequeño. Totalmente. Acaba de pasar en ¿qué parte de Europa? Londres. No, en Rutin, algo así. En Italia. En Italia, de un evento, explota algo y hay muchos lastimados y muertos porque se concentró una masa de gente donde no debería de ser. Entonces aquí estamos permitiendo atentar contra la propia vida de las personas que se dicen que se vienen a divertir. No, y las autoridades lo permitieron y lo abanicaron. Sí. Otra de las cosas, también hablé de un secretario que teníamos acapulqueño y que nos los cambian por un de la Marina. Entonces y no ha cambiado nada. No. Seguimos con la misma corrupción, con los mismos problemas, siendo los ciudadanos víctimas de estas personas en estarnos molestando, porque esa es la palabra correcta, molestando en retenes que no están permitidos constitucionalmente, ¿sí? Entonces, no cambió, nos mandaron un marino, nos mandaron un policía vial, pero fue el cambio por el cambio y no por el cambio por mejorar el puerto de Acapulco, los vicios y las costumbres. Y al parecer, lo que le apuestan a los gobiernos es de que no tenemos memoria, ¿sí? Se empieza el viernes, sábado, domingo, y ya para el lunes se nos olvida lo que pasó el viernes y el sábado y el domingo. Es correcto. Entonces yo creo que eso es lo que está apostándole el gobierno. Decía aquí el doctor, no lo debemos de permitir, y es correcto, y yo estoy de acuerdo con él.
pero también le apuestan a que no estamos organizados como sociedad, o no Correcto. nos permiten estar organizados como sociedad, ¿sí? Ese es otro problema que vivimos los acapulqueños, y no sé si nos puedas dar esa respuesta como sociólogo, el por qué nos cuesta o nos es difícil organizarnos para llegar al punto en que propuso el doctor, en que no hablemos y no permitamos como acapulqueños algo que nos daña en el exterior del Estado, ¿sí? A nivel nacional y a Y en nivel el interior internacional. también. Sí, Y en el interior, también. cuando Acapulco, digo, no nos espantábamos, lo vuelvo a repetir, tenían una playa para personas que les gusta el sexo con su mismo persona, ¿sí? Teníamos el transvesti, teníamos la huerta, pero había reglas y normas, ¿sí? Entonces, sí me gustaría, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Por qué no nos podemos organizar, mi amigo Oscar? Hay grupos organizados, pero el problema es tenemos el grupo que se reúne los miércoles, otros que se reúnen, son gremiales. El problema está de que cada vez están teniendo menos espacio o menos preocupación o ya han sido cooptados. ¿O nos estamos acostumbrando a esto? No, porque hay agrupaciones que sirven como mecanismo de presión, pero tal parece que sus intereses y los intereses del bien común, los intereses comunes no han coincidido. Correcto. No quiero decir otra cosa, porque si no al rato van a decir que los ando difamando. Pero Que no es cierto, además. Sí. o sea, pero sí hay grupos, hay diferentes grupos, pero esto que nosotros estamos manifestando aquí, ¿cuánto tiempo tiene que pasó el evento? Y sigue siendo una preocupación en las redes, se sigue hablando de esto, se sigue reprochando lo que ocurrió ahí, pero son voces de manera aislada que han coincidido en una red social y que se manifiestan. Pero los grupos que generalmente se reúnen para analizar temas coyunturales de la vida de Acapulco, del Estado, no lo están tocando. Pues es muy probable que ellos no coincidan con estos intereses del bien común, del común que tiene la sociedad. Sí, porque hay también agrupaciones de abogados, ¿no? Colegios de abogados, barras de abogados, organizaciones sociales, organizaciones gremiales de diferente tipo. ¿Por qué no están hablando del tema? Esa es una cuestión que debemos preguntarnos. ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué no lo están haciendo? Es lo que me preocupa. Sí, porque no nos organizamos, o sea, nos No, cuesta o sea, trabajo la gente está organizarnos. haciendo. ¿Por qué no se lleva al Congreso? El Congreso ya tomó también el tema en sus manos. El Congreso ya está debatiendo en torno a eso, que si se debe de cancelar o no. Pero la sociedad está, pero lo que no hay son grupos organizados. Porque los grupos organizados están tratando otros asuntos. O sea, ¿nos hacen falta grupos organizados en Acapulco? Hay Que por grupos, lo menos que por lo por- no, menos pero- hay algunos que se organizan en torno a temas, a intereses comunes, ¿no? Pero Como- dijiste una palabra mágica, dijiste el interés de la sociedad, el interés común, eso fue lo que tú Claro. dijiste. Entonces, nos hacen falta grupos que realmente velen, grupos de ciudadanos que se organicen para velar por el interés común. ¿Eso es lo que nos hace falta en Acapulco? Sí, porque Sí. hay, pero parece que no lo están. O sea, No hay- tienen la misma preocupación Por lo que menos nosotros. se forman con ese propósito y simulan tener ese interés, pero es efímero. O sea, a lo mejor sí tocaron el tema en una sesión, pero la siguiente sesión, pues ya en la vorágine del tiempo y de los acontecimientos y de los procesos electorales, ya estamos hablando de otra cosa más importante. Pero dejamos de lado ese interés común al que tú haces referencia. Sí nos hacen falta grupos o un grupo organizado de ciudadanos que trascienda los intereses mundanos del instante y vea un poquito más allá. Es, como decía Winston Churchill, pasar de ser el gobernante a ser el estadista. El estadista es el que ve a las generaciones, el gobernante ve la próxima elección. Necesitamos grupos organizados de ciudadanos en Acapulco que nos permitan ver como estadistas el futuro de la ciudad a 50 años y trabajar unidos con quien corresponda para lograr ese propósito, y no grupitos de ciudadanos
que toquen temas y que busquen otros intereses que trasciendan en cuanto se extinga la flama de la vela. O que sean agencias de colocaciones. También, por supuesto. Porque yo, esto que estás hablando de lo efímero de estas, yo me estaba recordando, cuando estos grupos tienen, les despierta algo, mucho interés, hacen prácticamente campañas. Yo recuerdo eso de eliminar diputados, una campaña que la traía. Sí. Eliminar el IVA, la traían. Que no lo lograron además. Pero ahí estuvieron, ahí estuvieron machacando la idea y estuvieron también machacando la idea de disminuir los regidores y los diputados, y de repente en estos temas, o hay ya muchos temas que se han mostrado aislados estos grupos sociales, que ya están funcionando más. Por eso digo, si tú los acusas de que han sido cooptados, te van a señalar, a ver, demuéstramelo. Sí, pues pero la prensa lo consigna, ¿no? Nada más sería cuestión de ver el histórico de sus acciones para demostrarles que han estado cooptados, ¿no? Digo, que ya fueron cooptados. Pues sí, por supuesto, no hay necesidad. Más como agencias. No hay necesidad de demostrarles nada. Vaya, es una confesional pública. Lo hacen en cada uno de sus actos. Ahí está demostrándose su capacidad, su arrojo, su interés, su decisión y sus logros. ¿Y dónde se consigna? En la prensa, en el imaginario colectivo. Ahí está. Entonces no hay que demostrar lo que es evidente. Bueno, pero efectivamente vemos que es el abandono de los grupos estos que están organizados, que ya están organizados para PES. Podríamos pensar en otros que se organicen para este tema en específico, pero no lo hay. Pero ya han pasado varios días y el tema sigue vigente. O sea, no se ha olvidado, no se ha dejado eso, o sea, sí se vuelve siempre al tema y sobre todo la pregunta, ¿qué va a pasar el próximo año? Entonces, si ¿Y tú qué piensas, Oscar, que va a pasar el próximo año? ¿Tú piensas peor. Que va a ser igual? No, va a ser peor. Peor. Porque ese es tu pronóstico. Sí, porque si ya viste, si una herida no la curas a tiempo, lo más seguro es que se cangrene. Ese es tu pronóstico, pero ahora aquí entre tú y yo, entre el público entre tú y yo, aquí, para que el público no se sienta excluido. Entre tú y yo, dentro de ti, ¿tú qué opinas? ¿Tú estarías a favor de que se volviera a hacer un Nakamoto o un evento con otro nombre que tuviese las mismas características que ese que vivimos este año? A ver, no, ¿quién organizó el Nakamoto? No sé quién. ¿Quién lo autorizó? No sé. Porque deducimos. Las derrotas no tienen madre. No, precisamente lo preguntamos, pero nadie lo responde. Esa es la cuestión. Aquí la pregunta es. ¿Cómo puedes impedir esto? O sea, lo que estás haciendo, retenes para ver esta moto. Entonces, no se está haciendo, no se tomó en lugar de los hechos ninguna medida. No se tomó ninguna medida después. Entonces, si tú no estás tomando medidas para calmar esto, lo más fácil es, y porque además no lo hiciste con anterioridad, en el histórico de los eventos no tomaste esas medidas, por eso se presentó. Si vienes en un clima de impunidad, no es el primer Nakamoto que tenemos, y todos han sido iguales. Sí. Este fue peor. Sí, claro. Pero las cosas... Todos son iguales, algunos son peores. Pero las cosas que van empeorando en la medida que no los atiendes, Así un es. problema que no lo resuelves, no se desaparece. No. Entonces, ¿cuál sería un pronóstico? Que se empeore. Porque no hay ninguna medida que se esté tomando para... Pero si estuviese en ti calmar. la decisión, Oscar, diría sí que se haga o no, que no se haga. Tu opinión personal. La opinión, tú no puedes impedir una reunión de No, personas. no, tú. Lo que tienes que impedir es que se causen desmanes. O sea, eso, tú estarías en contra de que se repita un evento con las características en que se desempeñó Esa sería, creo que es la opinión generalizada de todo aquel que tiene dos dedos de sentido común. Para empezar, ahí no sería la UDA hay un espacio Que lo hagan y donde le quieran. permites, ahí que está. lo hagan en la Roqueta si quieren y si pueden, vaya. Los motociclistas no le tienen miedo al mertiolate. No traen cascos, no traen traje, etcétera. Andan haciendo malabares ebrios o drogados. Son suicidas. Pero además le incrementas el número de personas
que hay ahí, en un problema, Sí, es en una estampida, otra puede cosa, causar un mayor problema. ¿Por qué no mejor lo organizan? A ver, van a hacer malabares, bueno, vámonos para la UDA. Que lo hagan donde Ahí- quieran, Oscar, hay pero espacio, que no lo la hagan gente igual. lo puede ver con toda la calma y con mayor medida de seguridad para los espectadores. Pero ¿por qué no lo han Pero- hecho así si tienen la UDA? Porque no han querido A hacerlo. ver, yo quisiera, no vende, ¿no? yo nada más ahí quisiera hacer un paréntesis. La pregunta fue que si se cree que se va a hacer para el próximo año. Yo quisiera dar mi opinión. Por favor. Sí se va a hacer el próximo año. ¿Y por qué? Porque no ha habido ningún acto que nos indique que la autoridad escuchó el reclamo de la ciudad, porque nadie ha agarrado sus maletas y se ha ido de los que prestaban la autoridad, o el presidente, como lo dije, tomó medidas y le dijo, quiero tu carta de renuncia para tal día en mi escritorio. Y al no haber esa acción, pues la reacción es de que sí vamos a tener y se va a permitir el Akamoto. Esa es mi lógica desde mi punto de vista, que sí se va a repetir el próximo año y con mayor desmanes de los que hubo este año, porque sí se ha ido perjudicando. Yo les podría dar historias de cada Akamoto, soy periodista, llevo memoria de cada Akamoto, y rápidamente les digo, a un turista que traía un Homer ahí en la Condesa que quería disfrutar, pues no lo dejaron, lo atacaron, y se tuvo que arrancar y se llevó varias motos, y ahí está un video donde está de otro turista que quería disfrutar, que quería cenar y no se lo permitieron porque pues traía una Homer y no traía una moto. Entonces sí ha habido eventos y sí se viene de peor en peor. Entonces, de que va a haber el próximo año el Akamoto, porque se la apuesta de que no tenemos memoria y no ha habido ninguna repercusión en la autoridad principal, que es el presidente, de poner un ejemplo de que él está escuchando el reclamo de la sociedad, eso me dice que va a haber una moto. Que estamos premiando, y voy a poner aquí de ejemplo, y ya lo hemos escuchado, y es verdad, que le dice la abuelita al nieto, que van en familia, en el carro, papá, la mamá, y va el nieto, oye, hijo, ¿y tú qué quieres ser? Pues yo quiero ser, no voy a decir esa palabra, yo quiero ser tonto. ¿Pero por qué, hijo? Es que siempre que voy con mi papá, dice, mira ese tonto, qué carrazo trae. Mira ese tonto, qué chamaca trae. Mira ese tonto, qué bonita ropa trae. Pues yo quiero ser tonta, abuelita. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. ¿Nos puedes dar una explicación? No, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no creo que se manifieste así, de esa manera. Se ve. Pero como dice el doctor, es un comentario que también hicimos en familia, de que mucho de la gente que trae moto eran chavos, que tú no te explicas cómo traen un vehículo que cuesta más que una casa. O sea, chavos y con toda la irresponsabilidad del mundo. Y esto es tonto, no. Lo más seguro es que no regrese con vida. Y eso es un deseo que yo no puedo envidiar en algo así, a lo mejor porque estoy maduro, ¿no? Pero los jóvenes pueden cometer muchas tonterías, pero no es una cuestión de juventud, son delincuentes. De acuerdo. O sea, un chavo puede cometer una tontería, pero hay delincuentes de diferentes edades, pero estos son delincuentes juveniles que están robándose motos. Consuetudinarios. O sea, esa es la diferencia. Yo no podría decir si son tontos o no, porque a veces los delincuentes son más inteligentes que uno, ¿no? A veces a todo mundo nos ha pasado que no puede abrir tu carro o tu casa. Yo el ejemplo Y lo que alguien quise decir era de que pues el niño había captado que los tontos traían todo lo mejor. Esa es la idea, ¿sí? Y eso es lo que le estamos dejando a los jóvenes, ¿no? Que la barbaridad, el atraco, la barbarie, el atraco, el fumar droga o ingerir alcohol y todo, eso es lo bueno. Eso es lo que estamos dejando
allá que eso es Sigo premiado. disintiendo contigo, pues. O sea, sigo disintiendo. Hay muchos chavos que escuchan narcocorridos y quieren ser sicarios. O sea, pero eso no es para mí un indicador de que se comporte así toda la juventud. Hay chavos que esa es su aspiración. A lo mejor porque lo viven en su casa, porque les permiten escuchar eso, pero no es del común, pues. No es común denominador. No es un común denominador, no es una mayoría. Seguramente sí lo hay y seguramente habrá quien diga, sí es cierto. Había un amigo que decía que sus hijos decían, pues, ¿para qué quiero un carro ya viejo? ¿O para qué quiero dinero ya viejo? Si ahorita me lo puedo gastar con chavas. O sea, ¿y qué onda? Rey por un día, ¿no? O sea, tú puedes hacer una casa en un día o puedes hacer una casa en 10 años. La diferencia va a ser en la calidad y en la garantía de tu casa, de que la disfrutes por lo menos 10 años. Pero, o sea, yo sigo decidiendo contigo, es que hay mucha gente que le inculca esos valores y que así entiende. Pero hay otros que no. Seguramente de los 10,000 que vinieron, habrá 3,000 que se robaron esa moto. Porque tú dices, ¿cómo lo hicieron? Tú te compraste tu moto, ¿a los cuántos años te compraste una moto? Quieres tener una moto mejor, pero sabes que tienes que tardarte un poco más. No la traes tu moto a los 15 años. Yo la traía rodando y para lucirla. Ahí lo que yo coincido con el doctor, que la moto era robada porque un precio de una moto de 1,600 es lo que cuesta. Y para darle el trajine y hacer acrobacias, pues yo no me dedicaba a hacer acrobacias, porque una caída primero que nada y un rayón a la moto que le da, pues me dolía en el alma porque me costaba bastante dinero repararla. Y ese yo coincido ahí con el doctor de que pues las motos son robadas porque pues no le hacen todo lo que quieren y ya cuando regresan como unas carcachas. Con matas del albañil. Así es. Porque no les cuesta. Fíjate, mi doc, te quiero contestar algo, Por mira. favor. ¿Qué es lo que realmente pasó en el famoso Akamoto? Mira, el presidente municipal no se encontraba, Colombia. En cuanto él llega, se da cuenta de todos los desmanes, pero te tengo que decir algo que obviamente todo el mundo lo sabe. El presidente municipal tiene convenios con la prensa. ¿No me dejarás mentir, Mau? No, sí, hay unos que tienen convenio. Es correcto. Pero... Entonces él pidió que no se politizara el asunto. ¿Por qué? Porque a ningún presidente municipal le conviene que hubo 20 personas lesionadas y hubo 2 muertos. ¿No? A ningún presidente municipal le conviene que la prensa esté atacando. Contestando tu pregunta, mi doc, donde me decías, le comentabas a Oscar, que por qué no había un grupo de la sociedad civil que defendiera los intereses de los ciudadanos. Sí hay. No. Cada vez surgen más grupos, pero se convierten, Oscar lo mencionó, en agencias de colocación. Cuando el gobierno se da cuenta que hay un grupo que está señalando, que está manifestando irregularidades del gobierno, inmediatamente te mandan traer, te dan tu nombramiento y te dicen, me interesa que trabajes para mi administración. Entonces, ese grupo de la sociedad civil que se organizó queda descabezado. Y hasta el día de hoy, la mayoría, voy a decir el 80% de estos grupos, participan en el gobierno. Tienen una plaza en el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente pues ya los grupos, al momento que ya estás representando sector gobierno, pues te olvidas de la sociedad civil, te olvidas de una problemática que se está viviendo porque te sientes ya gobierno. Y como te sientes ya gobierno, pues te impide ver lo que está pasando al entorno de una sociedad, te impide ser crítico, porque dices, no, yo soy gobierno, yo ya no soy parte de una sociedad civil. Lo que se les olvida a ellos, ¿cómo surgieron? ¿Y a dónde van a regresar? ¿Y a dónde van a regresar?
¿Por qué? Porque surgen a través de un grupo de la sociedad civil con el efecto de ser críticos ante reclamos u irregularidades que se viven hoy en día. No nomás en Acapulco, en Guerrero, vamos a llamar. Entonces, eso es lo que se ha manejado. Por eso es que el asunto se sigue todavía viendo en las redes, no se ve en la prensa, porque hay convenios de prensa, el gobierno paga a la prensa para que los asuntos no se politicen y con ello no trasciendan. Y los grupos de la sociedad civil son agencias de colocación. O sea, ¿a quién nos debemos? Vuelvo a lo mismo y te contesto como prensa, ¿no? Eso, También sí, gracias. te contesto No, como prensa, licenciado Humberto, amigo Gracias. Humberto. Tu amigo. Tu amigo Humberto Parra, mi hermano. Sí, lo gracias. sé. Yo he tenido puestos en el gobierno municipal y en el gobierno del estado, en que me han dicho, y lo he repetido ya varias veces aquí, en que me han dicho que si, como soy crítico, y me han invitado, oye, tú eres muy crítico, tienes la varita mágica. Sí. He dicho, no tengo la varita mágica, tengo, ¿qué me vas a dar? Y te voy a responder cómo lo voy a hacer. Fui subdirector de tránsito. De que yo nomás voy a aplicar la ley del reglamento. Correcto. Pero yo necesito, presidente municipal, tener tu respaldo para Sí, aplicar la sí. ley. Sí. Y si yo lo tengo, acepto. Y si no lo tengo, pues no tiene nada que hacer que voy a ir a cobrar por cobrar. Sí. Y sí, Acapulco, yo tengo la experiencia, y por eso lo digo, que la corrupción viene de arriba hacia abajo, porque como subdirector tuve autonomía, ataqué la corrupción y me consta que muchos de tránsito sudan la playera, pero desafortunadamente el que la suda y el que quiere el uniforme no lo dejan ser y no sirve para estar ahí en los elementos. Como tú lo dijiste, no todos son corruptos, tienen la necesidad de mantener una familia, pero tienen que ver una disciplina y que le tienen el amor al uniforme. Sí. Estuve como jefe de prensa 3 años de René Juárez, 3 años con Seferino en el Cerezo de Acapulco. ¿Y qué es lo que hice? Pues, abría a la prensa las puertas del Cerezo. Vengan y vean cuáles son los problemas, platiquemos y veamos, y que lo vea el gobierno para ver. Y te voy a poner un tema. Hay madres que tienen a sus hijas todavía de 13, 14 años viviendo ahí cuando son unos adolescentes, con los presos, porque no hay una cárcel especialmente para mujeres, es mixto. Entonces, el que quiere entrarle con los compromisos de gobierno, le entra, pero el que no le quiere entrar, no le entra. Voy a recordar, y el doctor yo creo que lo ha de saber, que sí había antes grupos fuertes que se centraban en el centro, en el Zócalo, la banca de la tribuna, creo que le llamaban, o recuérdame bien, doctor, ciertos personajes importantes dentro de la política y empresarios se sentaban en esa banca a discutir los problemas que estaba incurriendo el gobierno municipal o el gobierno del estado, y le temía. ¿Sí? Y hoy no está pasando eso. Entonces pasa de la cuestión de la prensa que nosotros emitimos, la cuestión, y no nomás fue local, yo ya lo dije, esto del Acamoto trascendió a nivel nacional e internacional. Internacional, es correcto. Pero no ha habido el eco que hemos querido y la responsabilidad que debe tomar el alcalde. Bueno, aquí está esto, yo estaba afuera, pero bueno, estoy pidiendo la renuncia de fulano y sutano y perengano, el de protección civil, el de bomberos, el del cartero, pero pues no hay eso. Entonces, Paco, que además ya se tardó mucho para hacerlo, o sea, hacerlo ahora ya no tendría el mismo efecto, debió de haberlo hecho en su momento. Las cosas se tienen que hacer cuando se tienen que hacer, Humberto. Oye, Mau, te quiero hacer una pregunta, dado que me comentas que estuviste como subsecretario de subdirector de tránsito municipal. ¿Qué opinas
y discúlpenme que me salga del tema, pero es un tema muy interesante también, con la baja de los 179 policías que dio el gobierno del Estado. La baja de aquí, del gobierno del Estado. Sí, del gobierno del Estado. Sí, del gobierno del Estado, porque no rinden No cumplen. No cumplen con lo que tienen sobrepeso, no tienen la educación adecuada, no se saben el reglamento de tránsito. Control y confianza. Y la vocación, ¿sí? Entonces, pues les dan de baja, pero pues los deben de liquidar. Está Mira, bien. Mau. Lo están liquidando. Mira, 15 Mau. millones de pesos. Ok, fíjate lo que pedían. Uniformes, armamento, seguro de vida, seguro social. Discúlpeme, me estoy saliendo de tema, ¿no? Ok. No estamos hablando de seguridad, entonces está dentro del tema. ¿Crees correcto? Yo te voy a responder, Sí, Humberto. ¿crees correcto que por estos elementos 179 oficiales que son padres de familia, que tienen esposa, hijos, hayan sido dados de baja? Y que el ombudsman, que es el de derechos humanos, se declare incompetente para poder acatar esta violación de los derechos humanos de estos señores. La pregunta yo quisiera que me la concretaras, ¿es por el despido como policías o porque no tienen otro tipo de oportunidades dentro del gobierno? No. Quiero entenderlo así. Ok, tal vez la formule mal. Ok. El despido de los policías. Del despido. Ok, del despido yo estoy de acuerdo porque creo que debemos tener policías acreditables. Pero el gobierno, con lo que saben y la experiencia que tienen los policías, no los debe de dejar solos. A ver, ya te liquido. Los debe, según la evaluación de cada uno de ellos, colocar en otro tipo de trabajos dentro del gobierno o en las oficinas de la misma secretaría podrían hacer este tipo de cambios. Sí. Para la calle está claro que no rinden las condiciones, ¿sí? Pero para una oficina o para cambiarlos a protección civil o para bomberos o para otro tipo de líneas, yo creo que podrían darlos y capacitarlos y cambiarlos a otra dependencia. Sería mi punto de vista. Mau, pero a ver, Mau. Ahorita yo sé que mi doc ya tiene la respuesta, ya me la está viendo, yo me estoy riendo, pero bueno, estamos entre amigos, que es lo importante. Sí. Mira, Mau, yo tengo un punto de vista tal vez un poco más cerrado. Si el elemento de seguridad pide uniformes, pide armamento, pide su seguro de vida, pide seguro social, pide sus 3 días de descanso. Espérame. Yo no entiendo, sigo sin entender cuál fue el delito o el acto que se consumió para que fueran dados de baja 179 elementos. Y luego el de derechos humanos, el ombudsman que tenemos aquí en Guerrero, se declara incompetente para poder tratar este asunto. Bárbaro. A ver, vuelvo a lo mismo. Le vas a dar uniforme, le vas a dar armas, le vas a dar, ¿qué otra cosa? Piden seguro pero de vida. esas personas ya no están no están capacitadas para entrar. Entonces, ¿cómo los vas a dotar de un rifle, de uniforme, les vas a dar si no están capacitadas para la calle? Esto es. No, yo para te lo personas respondo. que ya- Yo te lo respondo. Gracias, mi doc, gracias. Yo te lo respondo de manera muy fácil, porque Sí. mira, cada corporación Sí. tiene un reglamento Sí. y ese reglamento se tiene que respetar para todos los procedimientos, en este caso para las peticiones que hicieron. Las peticiones son muy bondadosas, muy legítimas, son legales, son todo lo que tú quieras.
pero los cauces que utilizaron no lo fueron. Es correcto. O sea, Es correcto. el reglamento dice, si tú quieres hacerme una petición, me la tienes que hacer por escrito, tienes que venir conmigo y yo te respondo por escrito conforme marca la ley. Sí. Pero tú no puedes decidir como un cuerpo policíaco que está para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, irte a huelga. Es Y correcto. desde la huelga y desde la presión de la huelga, que es inexistente en términos legales, presionarme y decirme quiero eso y a lo mejor quiero más, pero no era eso exactamente. Había algunas otras cosas en donde el policía quería trabajar 48 horas a la semana y el resto descansarlo. O sea, había algunas incongruencias. Obviamente la información se distorsiona conforme pasa el Totalmente, tiempo. estoy de acuerdo Pero con- de entrada, la gota, o mejor dicho, el sustento legal que determina la posibilidad de darlos de baja es el haber violado el reglamento. Sí, es correcto. Esa es una. Ahora, el gobierno está, como cualquier particular, está en facultado para despedir al empleado que quiera siempre y cuando cumpla con la ley. Y en este caso, despides al empleado y cumples con lo que te marca la ley, porque no te casaste con él, no es para toda la vida. Si en un momento determinado tienes un conflicto legal, te roba algo, o en este caso viola un reglamento, Sí. automáticamente se hace acreedor a un despido que la ley sustenta, siempre y cuando lo liquides conforme a la antigüedad y a todo lo que marca la ley. Correcto. Y es lo que están haciendo. Para eso hay 15 millones de pesos que se los van a repartir entre hombres y mujeres, porque no nada más son hombres, hay son hombres y mujeres mujeres también. también. Ah, Hay ok. mujeres ahí también. Ahora, ¿qué hace Derechos Humanos? Hay que reconocer que la entidad de los derechos humanos ha sido muy útil en el país para algunas cosas, pero que no tiene facultades vinculantes. O sea, la Comisión de los Derechos Humanos, la nacional, las estatales y las delegaciones solamente pueden emitir recomendaciones. Recomendaciones, es Y correcto. las recomendaciones son como las llamadas a misa. No están obligadas las autoridades a cumplir con ella. Es correcto. Entonces, eso quiere decir que no es vinculante, no tiene dientes, es una comisión que propone, que señala, que suplica, que pide, que hace muchas cosas, pero que no puede sancionar. Eso es lo que le falta. Y por eso, en este caso, la Comisión de los Derechos Humanos dijo, ¿en dónde está la violación de los derechos humanos? Los señores violaron un reglamento Sí, lo público violaron. y notorio. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo la autoridad estatal? Está reaccionando ante un hecho consumado y está cumpliendo con la ley. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a recomendar? Que cumplan con la ley, ya lo están haciendo. ¿Qué les voy a decir a aquellos que no los puede despedir si violaron un reglamento? Está en su derecho para despedirlos. O sea, no es que se declare incompetente porque no pueda, se declara incompetente porque no tiene nada que hacer. Fíjate, mi doc, que es correcto, por eso yo mencionaba hace unos minutos que muchas veces la prensa distorsiona, porque lo que yo leí en la prensa eran estas necesidades que los elementos necesitaban, ¿no? claro. Y lo sabemos porque al momento que te para una patrulla, lo primero que te das cuenta es que no traen ni siquiera llantas las patrullas. Todas las llantas boludas y todas las llantas lisas. Te ves en los uniformes destrozados, deshechos, pero bueno. Cuando tú te pones a platicar con un oficial, lo primero que te dice es que yo te tengo que infraccionar a ti o tengo que recibir la mordida porque yo pago mi gasolina, yo pago mis llantas, pago mi uniforme y pago mi alquiler si quiero traer coche o moto. Y con eso concluyo. Fíjate, Humberto, que hace muchos años entrevistamos al general Salinas Altés, cuando él era director de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Secretario de Seguridad Pública, perdón, siendo gobernador Seferino Torreblanca. Y en ese entonces, en la entrevista le preguntamos, oiga, general, nos dicen los agentes y la policía que está a su servicio, que ellos no disparan porque las balas les cuestan a ellos. Ellos tienen que pagar por las balas. Sí. Y nos dijo el general, sí, efectivamente, es cierto, porque no hay presupuesto para eso. O sea, había ahí un vicio que fue reconocido
que sí había, y para nosotros hubiese sido una incongruencia. ¿Cómo que tiene que pagar por las balas? Es como si tuviese la señora que limpia, pues traer su propia escoba y su trapeador, ¿no? O sea, eso, te voy a buscar la entrevista, por ahí la debo de tener, la hicimos en aquel entonces cuando estaba en paz descanse mi queridísimo amigo Rodrigo Huerta, sí. y lo entrevistamos haciendo el programa Agenda Guerrero. Y está ahí la entrevista y eso te va a servir como sustento, porque esto que estás viendo aquí, que se te hace totalmente injusto, ahora imagínate que el pobre oficial tenga que pagar las balas también. Y en aquel entonces no había los requerimientos que existen ahora de los exámenes de control y confianza y todo lo que ahora se exige. Todos esos policías ya andaban desarmados. Pobrecitos, ¿cómo los mandan a las calles desarmados? Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Por qué los mandan desarmados? Porque no tienen la calificación para traer un arma. Entonces no pueden ser policías. ¿Y por qué no pueden traer un arma? Porque reprobaron los exámenes de control de confianza. ¿Eso qué quiere decir? Que le vas a dar un arma a un sujeto que no pasó los exámenes porque puede tener vínculos con la delincuencia. Entonces vas a armar a un delincuente, no a un policía. Entonces lo primero que hace la autoridad es retirarle el arma. No lo corre, lo sigue mandando a la calle, pero entonces ya no quiere ir. Ya no quiere ir porque ya no tiene con qué defenderse, con qué hacer su trabajo, cuando sabemos que existen policías que no andan armados, que solamente traen un tolete. Y eso lo ha habido de toda la vida. Y hay policías que traen el tolete y que traen el gas pimienta y que traen el aparato que da toques. En todas las sociedades existen. No todos andan con un M16. Hay unos que traen una 45, otros traen una 9 milímetros, en fin, una Klogger ahora en los Estados Unidos. Pero hay que entender que no se puede cumplir con el capricho y con lo que pide el policía porque él cree que así debe de ser, cuando existen ordenamientos legales que sí se tienen que cumplir. Y al menos hay alguien que sí los cumple. No como lo que sucede en Acapulco. Antes de terminar, ya nos queda... No, está bien, mi doctor. Yo quedo satisfecho. Okay, muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta antes de terminar el programa. Sí, doctor. Dijiste y señalaste con toda propiedad el hecho de que la autoridad municipal, como muchas otras autoridades de la República, tienen convenios con la prensa. Es correcto. Y estos convenios pues sirven para que la prensa hable bien de ellos. Es correcto. Muchas veces se gasta más en esos convenios que en construir una calle, en construir una casa, pero el político cree que con eso queda bien, sí, y con eso pule su imagen, aunque pues no se pueda ver el brillo a través de los lentes opacos de la sociedad que con el reclamo pues no deja ver ese brillo que él cree que tiene. Aquí lo interesante es que estamos hablando de alguien que no ha cumplido, sí, que hemos demostrado a cabalidad en este y en otros tantos programas que la inseguridad que vivimos en Acapulco tiene un responsable, tiene nombre y además, pues el mismo secretario de Gobernación lo ha dicho, a esos presidentes municipales que no se hagan tontos, la Constitución dice que son ellos los responsables. Es correcto. Nosotros les ayudamos, sí, pero no les vamos a hacer la chamba. Es correcto. Bien. Y también se lo dijo a los gobernadores que se han hecho rosca y que no han querido cumplir con la construcción de una policía que realmente funcione. Bien. Sí. Ahora, aquí la pregunta es, no ha salido en la prensa como debiera la gravedad de este asunto, que verdaderamente es grave, porque pues no se publica, pero se piensa, no se publica, pero se platica, no se publica, pero se preocupa, no se publica, pero es tema del seno familiar. Sí. ¿Será que puede esto transformarse en algo tan importante como para que quien quiera ser el próximo alcalde de Acapulco, reelecto o nuevo, del partido que sea, pueda traer como eslogan de campaña, no más moto en Acapulco, vota por mí? ¿Qué opinas, Oscar? Es muy probable que se incluya. Bueno, de hecho está el hecho de que no se publique en los medios, todo esto en los medios tradicionales, no quiere decir que esté fuera de la agenda pública el tema. Está, la gente está hablando de ello, está hablando de ello que en los medios, en las redes sociales donde cada quien puede opinar y sale el tema, se demuestra que es una preocupación, y seguramente los políticos que
intenten lanzarse, además de nuestro estimado alcalde, que pretende reelegirse, los demás, dijera Rodrigo. ínclito alcalde, por cierto, cumple años, ¿no? Fallecido, Sí. ¿no? El buen Rodrigo. Ellos seguramente van a tener esta información en las encuestas que manden a hacer sobre el tema, de qué temas pueden explotar, Sí. para usarlo en la campaña. Su eslogan, sí. Seguramente lo van a tener y van a tener todos los temas que se están privando los medios de ponerlos, de mostrarlos en la agenda pública, pero están en la agenda pública de los ciudadanos que se manifiestan de alguna manera, y lo van a retomar y van a tener alguna propuesta. La cuestión está de que si lo dejamos tal como está, que ya lo señalamos así con el número de personas, con lo que ha estado ocurrido, el momento en que lo dejen va a ser el peor, porque cuando el niño se ahoga que tapan el pozo. Yo me estaba acordando de que hace años, ¿quién carajos hablaba de protección civil? Sí. Con el Paulina, yo me acuerdo, yo era reportero en ese entonces, yo fui 15, 16 años reportero. Con Paulina fui a ver ahí a la Secretaría de Seguridad, aquí, la oficina de protección civil era un de 4x4 con un escritorio. Vino Paulina, con Paulina, y ya después se empezaron a profesionalizarse funcionarios en el área. Tenemos una oficina grandota ya con ahí en el ayuntamiento. El ayuntamiento, sí. Zona militar. Atrás del Fuerte San Diego, enorme, Enorme, ya sí. con gente profesionalizada en el tema. Y esto cambió, que definitivamente no pudo hacer nada frente a Manuel e Ingrid, ¿no? Pero el momento en que suspendan esta cosa fue porque ya ocurrió una estampida y van a ocurrir varios muertos, pero ese es el momento que la autoridad va a tomar cartas en el asunto, cuando no se tenga que ir un subdirector de tránsito, un subsecretario de protección o el secretario, que se tenga que ir el propio alcalde, como ocurrió con Paulina, que se tuvo que ir Juan Salgado. Sí, es correcto. ¿Esperamos a que haya una catástrofe para que pueda detenerse esto? No es nuestra decisión. No, Nosotros no, solamente por estamos supuesto. opinando No es nuestra y señalando, decisión. pero puede ocurrir así como están dándose las cosas. Es nuestra tradición tapar el pozo después de que se ahoga el chamaquito. Sí. Es usos y costumbres. Pero vuelvo a lo mismo, en Acapulco no hay memoria. Hablas del Paulina y vino Emanuel junto con Ingrid, y volvió a pasar lo mismo, se volvió a inundar, hubo problemas, hasta con helicópteros lo tuvieron que sacar y pues no se previó. Y yo nomás concluyo ya también es de qué sirve de que venga Chon cada 3, 4 meses, sí, y se haga una reunión de seguridad que dicen para evaluar, ¿sí? Y ya hice ese ejercicio aquí donde dice, tienen la hoja en blanco, ¿no? Este es el plan de trabajo, no funcionó, vienen al otro día, dice, vamos a redoblar esfuerzo, doblan la hoja, no funcionó, dice, vamos a redoblar esfuerzo, la volvemos a poner a la mitad, no funcionó, y vamos a redoblar. Y el chiste es de que tanto redoblar, ya la hoja queda así de pequeña, y el plan de trabajo. Entonces, Sí. pues viene todo desde arriba. Eso sí nadie te lo puede discutir. Redoblar esfuerzo es redoblar la hoja. Tenemos un minuto para terminar. Me gustaría saber tu opinión sobre lo que le pregunté a Óscar en relación con la importancia de incluir dentro de las promesas de gobierno la desaparición del Acamoto de quien quiera ser el nuevo alcalde de Acapulco. Que voy a ser muy breve. Sí. Sí puede ser una propuesta para los que quieran ser alcalde, como tantas propuestas que hay también para poder cambiar hoy y transformar Acapulco, ¿no? Pero es cierto también que el Acamoto, este evento no se va a suspender, dado que en la zona, que es la zona tradicional, pues es del secretario de Turismo. La condesa. Lo único que se puede hacer es que el evento verdaderamente sí haya medidas de seguridad, sí haya presencia
de elementos que puedan salvaguardar la integración íntegra del ciudadano. Que no haya tanto alcohol, eso no lo vamos a poder controlar. Que no haya estupefacientes permitidos, no lo vamos a poder controlar tampoco. Pero si no tratamos de regular este evento, va a ser peor el próximo año. Te hago la pregunta de otra forma. ¿Votarías por aquel candidato, alcalde de Acapulco, que prometa no volver a a permitir que se realice un Acamoto en las condiciones en que vivimos el del 2017? La verdad es que sí votaría, ¿eh? Claro, yo también lo haría y yo creo que Óscar también y Mauricio, porque todos estamos a favor del orden y de la aplicación de la ley. Óscar Basabe, te agradezco mucho tu compañía la tarde de hoy. Humberto Parra Pérez, te agradezco mucho que nos hayas acompañado como ya lo has hecho otras veces. Gracias. Esta es la casa de ambos, están abiertos micrófonos y cámaras para cuando nos deseen acompañar. A Mauricio le agradezco como siempre su compañía, pero sobre todo le agradezco a usted que nos permite entrar a sus hogares. Lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.